Bendiga. Qué, qué buen tiempo el de ahorita, ¿verdad, hermanos? También le damos la bienvenida a los que se están conectando en internet. Muchas gracias por conectarse, son bienvenidos. Esto es Casa de Dios Querétaro. Vamos a empezar con nuestro tiempo de enseñanza, de prédica. El día de hoy vamos a hablar acerca de dar fruto. Estuvimos viendo ahorita, más bien escuchando, cantando, que el Señor muestre su gloria sobre nosotros, y vamos a aprender cómo a través de la ayuda de Dios, de nuestro Señor, podemos ser prosperados y dar fruto. Muy bien, vamos a empezar con el fruto. El fruto es un producto, es una cosecha o es una consecuencia de un acto o de un proceso. Así es como se utiliza la palabra fruto en la Biblia. Es el resultado de nuestras acciones, ¿no? Ya sea en el campo, ya sea en nuestra vida diaria, ya sea en nuestros aprendizajes, ya sea en todo lo que hacemos día a día. Todas las cosas que hacemos tienen un fruto, bueno o malo. Vamos a ver un poquito la parte de biología de cuál es el propósito de un fruto, porque muchas veces Dios utiliza analogías con una razón más profunda de la que a veces vemos, ¿no? Siempre a Dios le gusta utilizar comparativas con la vida real, con la vida cotidiana y con sus principios bíblicos. ¿Por qué? Porque hay una relación más allá de a veces lo que siempre vemos. Entonces, el fruto cumple tres principales funciones. El primero es contener y proteger a las semillas durante su desarrollo. Aquellos que no lo sabían, las frutas fueron diseñadas para poder hacer más árboles, ¿no? Si siembras una semillita de limón, te va a salir un limón. Una semilla de manzana, te va a salir una manzana. El fruto, que es lo que comemos alrededor de la semilla, tiene la función de proteger a la semilla, y su segunda función es contribuir a la dispersión de las mismas una vez que se maduran. ¿Cómo? A través de atraer a animales o al ser humano para consumir el fruto. Se vuelve algo atractivo, algo que buscan otros seres, se lo comen y la semilla la desechan, para que eso promueva la propagación de los árboles y no estén todos ahí pegaditos cercanos al árbol. ¿Por qué? Pues no habría espacio, habría competencia por recursos. Entonces, pues Dios diseñó que este método para esparcirlas naturalmente a través de otros seres vivos. Y bueno, por último, es parte de la cadena alimenticia. Si quitáramos los frutos de la tierra, pues muchas de las especies nos extinguiríamos, incluyéndonos a nosotros. ¿Por qué? Porque mucha de nuestra alimentación depende de los frutos del campo, inclusive la carne depende de esos frutos. Entonces es algo esencial en la cadena alimenticia, esencial en mantener a la tierra. Entonces el Señor está comparando estos frutos que son muy necesarios para la existencia de este planeta, para la existencia de cada uno de nosotros. Los está comparando con las cosas que salen de nosotros a la hora de estar caminando en su camino, o también las cosas malas que salen de nuestras acciones. Vamos a Jeremías 17, 7 al 8. Ay.
no sé por qué, perdón, a ver si no está un poquito revuelto en la presentación porque no se guardó bien. Bueno, Jeremías 17 del 7 al 8 dice: bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. El Señor constantemente en la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, está comparando nuestra vida como un árbol que puede dar fruto. Hay varias analogías respecto a cómo nosotros podemos dar un producto, o tener una consecuencia de nuestros actos, y cómo el Señor quiere ayudarnos a poder dar ese fruto, cómo el Señor nos nutre a través de su palabra, nos permite echar raíces, nos permite ser alimentados, estar nutridos constantemente y poder dar ese fruto constante sin tener miedo a los factores climáticos o externos, alguna sequía, insectos, plagas. El Señor nos está prometiendo que Él nos guarda y evita que haya una pérdida en nuestra vida. Muy bien. Discúlpenme un segundito, es que no se sincronizó mi presentación. Sí. Entonces, ¿podemos darle a la siguiente, por favor? Lo que normalmente nos viene como cristianos a la mente al hablar del fruto es el fruto del Espíritu, ¿no? Que es algo que se nos enseña mucho y es uno de los versículos como más comunes que nos aprendemos como cristianos. ¿Quién me dice los frutos sin verlos en la pantalla? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad. Muy bien, de acuerdo. Entonces, el Señor nos habla de varios tipos de fruto. Ahorita vamos a ver como los más comúnmente conocidos por los cristianos, que son frutos de carácter. Son frutos en nuestra vida, en nuestra forma de ser, que forman parte de nuestra personalidad cuando el Señor empieza a obrar en nosotros. Estos son los frutos que Dios nos promete que podemos recibir al estar constantemente en su presencia. Entonces, amor, gozo, paz, paciencia son muy directos. El poder tener amor hacia otras personas, el tener amor hacia nuestros hermanos, nuestras familias, inclusive nuestros enemigos. Hay que mantener constante pensamiento de que el amor, o más bien todos estos frutos, no solamente es la emoción o el sentimiento que uno está acostumbrado, sino que también es un don sobrenatural. El amor que está hablando aquí como fruto del Espíritu no es un amor de, te quiero mucho, eres mi mejor amigo, amiga, es un amor sobrenatural que nos da Dios, que solamente puede venir de Dios y que va más allá de todas las cosas que nosotros estamos acostumbrados a dar. Que cuando la situación es muy fea, cuando alguien te hizo mucho daño, cuando alguien te lastimó, es este amor sobrenatural que te permite perdonar, que te permite cambiar tu corazón con respecto a las personas y a pesar de las situaciones, tú poderle dar ese apoyo y amor que el Señor nos da. El gozo, o también en otras versiones dice alegría, es como el Señor nos permite
a pesar de las dificultades, sentirnos llenos, sentirnos plenos, sentir que aunque todo se vea mal, el Señor está con nosotros y podemos sentirnos felices de que si estamos con Él no nos hace falta nada. La paz está ligada un poco a la fe, el tener esa confianza de que las cosas van a acomodarse de alguna u otra forma, que el Señor me va a dar la sabiduría para poder actuar conforme a lo que Él quiere, conforme a lo que Él está planeando, y que yo puedo tener confianza, esa paz, esa tranquilidad de que Él tiene todo bajo control y no debo de temer si estoy alineado a sus caminos. Paciencia es poder detenerme, confiar, estar seguro de que el Señor va a estar obrando y no tengo que apresurarlo. A veces nosotros queremos las cosas inmediatas, y cada vez que pasan los años, las nuevas generaciones nos sentimos todavía más estresados o ansiosos de que las cosas tienen que pasar inmediatamente. A veces uno siente que la vida en el pasado era más tranquila, más lenta, y conforme pasa el tiempo todo se acelera y queremos que Dios también nos siga el ritmo, por así decirlo, ¿no? Queremos que las cosas salgan en el momento en que yo quiero, de la forma que yo quiero, para obtener lo que yo quiero. Y esta paciencia sobrenatural que el Dios nos está prometiendo me permite estar tranquilo, estar confiado, y el quitarme esa ansiedad, ese estrés, esa preocupación de que necesito que esto ocurra y me siento mal porque no están pasando las cosas como yo quiero y ahorita, ¿no? Ahorita es cuando lo necesito. Y es estar recordando que el Señor pues tiene todo bajo su control, y que yo tengo que tener paciencia porque el Señor es un Dios de procesos. El quinto fruto es benignidad, que en otras versiones lo encontré como gentileza. Es tener amabilidad con otras personas. Una persona que no está siendo amable, aunque esté diciendo cosas verdaderas, aunque esté alineado a la palabra de Dios, si no está presentando el fruto de gentileza, de benignidad, entonces todavía está quedándose un poquito corto de lo que Dios quiere hacer en su vida. Todos estos frutos van ligados unos con otros, y el Señor quiere que manifestemos todos, y si nos hace falta esta benignidad o gentileza, podemos pedirle al Señor. Tenemos también la bondad, que está muy ligada, es hacer cosas buenas, hacerle bien a los demás, hacerle bien a mi familia, a mis enemigos, a mis amigos. Tenemos también la fe, que en otras versiones, muy curiosamente, lo encontré como la palabra fidelidad. Fe ligado a la confianza de Dios, y esa confianza que me permite ser fiel, constante a lo que el Señor es. Es una fidelidad dedicada a Dios, ¿no? Ligada a la fe de que yo sé que Él está respondiendo, de que Él me escucha, de que Él me tiene en sus manos, de que Él está conmigo. También tenemos la mansedumbre, que está ligada a la humildad en otras versiones, en donde a pesar de que yo pueda ser humillado, a pesar de que yo pueda tener o presentar injusticias en mi contra, el Señor nos pide que seamos humildes para recibir la corrección, humildes para recibir las injusticias, humildes para poder saber nuestro lugar y cómo Dios quiere utilizarnos aún en los momentos de vulnerabilidad, para mostrar su carácter, y cómo sin importar qué tan injusta parezca una situación, que yo pueda estar confiado en que Dios va a saciar esa sed y esa hambre de justicia, y que su Espíritu Santo es quien merece la gloria. No soy yo, no es mi momento de brillar o de ser honrado o de ser exaltado, sino que esta mansedumbre, esta humildad me permite mantener un espíritu
bajo o sometido a nuestro Señor. Y el último fruto del Espíritu es la templanza, que en otras versiones está como dominio propio, ¿no? El poderme yo controlar, el poder mantener un estado constante, ecuánime, tranquilo, sin importar los factores externos, sin importar que se me metió el coche se me metió otro coche, me hicieron una justicia, ya me rayaron el portón de la casa, ya está no sé, alguien haciendo desastres del otro lado, que ya agarraron mis cosas, que alguien se sentó en mi lugar. El tener templanza es poder controlar ese carácter que el Señor nos ha dado y poder mostrar un carácter más parecido a Dios, el poder controlar esas emociones, a veces muy fuertes, a veces muy dominantes, es parte de lo que Dios quiere darnos. Muy bien, esos son los frutos que normalmente los cristianos conocemos, que nos dicen, pero también hay otros frutos que yo fui identificando o me vinieron a la mente, que podemos también presentar al estar en constante comunión con nuestro Señor, que es tener discípulos. Una persona que es o que está en el camino del Señor, como fruto va a poder dar discípulos, va a tener esa necesidad de evangelizar, de platicarle a otros de lo que Dios ha hecho, con su propia vida va a ser un testimonio de lo que el Señor ha hecho en su vida, y eso va a atraer a otras personas, y aún sin tener que buscarlo, esas personas van a sentir que nosotros tenemos algo especial y quieren estar o quieren tener lo mismo. Y no solamente es dar a luz nuevas ovejitas, sino también discipularlas, el poder estar acompañándolas, el poderles ayudar, es parte de los frutos que el Señor quiere que nosotros empecemos a manifestar, ¿no? Y está muy ligado a lo que veíamos al inicio de la presentación, de que uno de los propósitos de las semillas, de las frutas, es poder dar más árboles. Entonces, reproducirse. Nosotros tenemos que dar ese fruto para que haya más árboles como nosotros que puedan dar más fruto. Entonces, si nosotros no estamos dando ese fruto, no estamos dando esas semillas para que se hagan otros árboles, se pierde el propósito del árbol, ¿no? La palabra de Dios va a morir en nuestra generación y nadie más va a saber de ella. ¿Por qué? Pues porque no nos estamos reproduciendo en el Espíritu. Otros frutos que el Señor también nos promete son los milagros y los dones, ¿no? Los dones del Espíritu Santo son parte del paquete o del regalo que Dios quiere poner en tu vida cuando tú estás alineado a su palabra, a lo que Él quiere. Estos milagros y dones no es que nosotros los desarrollemos o que nos esforcemos para tener mucha profecía y yo voy a echar muchas ganas, y son cosas que Dios nos da y que podemos manifestar a través de su Espíritu Santo como parte de un fruto que viene en nosotros. También el hambre y el temor de Dios es algo que naturalmente sale de un cristiano cuando está alineado. El tener esa necesidad de seguirlo buscando más allá es una evidencia de que estamos creciendo. Un árbol que está chiquitito, pues va a pedir muy poquita agua y va a pedir muy poquito sol, ¿no? Pero conforme va va creciendo y va creciendo, va a consumir más recursos, va a necesitar más tierra, va a necesitar más agua, va a necesitar más luz, va a necesitar más CO2, y un cristiano maduro va a empezar a sentir ese incremento en el hambre y la necesidad de buscar a Dios, en ese temor. Entonces, si tú comparas a ti mismo del pasado y el de hoy y ves que hubo un incremento en tu necesidad, en tu deseo de buscarlo, entonces vas por buen camino. Y tienes que seguir creciendo porque pues los árboles, muchos árboles, no todos, pueden crecer por muchos y muchos y muchos años y seguir creciendo y creciendo, dependiendo de la genética. En el caso de nosotros no hay un límite. El Señor nos puede seguir haciendo crecer
al infinito. ¿Por qué? Pues siempre hay espacio, más espacio para Dios. Dios nos hizo con un hueco infinito para que Dios entre infinitamente en nosotros, y no hay ningún límite en que tú tengas ese hambre y ese deseo. Siempre tienes que fijarte que tu deseo por buscar a Dios sea más grande hoy que ayer. Otros frutos es la bendición a otros. Una persona que está mostrando el carácter de Cristo es bendición a otras personas. Puede ser en lo económico, puede ser en consuelo, puede ser en amor, puede ser en amistad, puede ser en la palabra, en dones. El que tú seas una bendición a otros es un buen síntoma de que estás dando fruto. Regresamos a la primera parte del fruto. Uno de sus propósitos es formar parte de la cadena alimenticia, de soportar a otros seres. Entonces, si tu fruto no está sirviendo para alimentar a otros, entonces ahí hay una alarma. Tu fruto tiene que ser de bendición, y que otras personas al estar contigo puedan sentirse bendecidos, puedan sentirse llenos y más cerca de Dios. Esos son muy buenos síntomas de que tu fruto es bueno, es sano, es nutritivo para otras personas. Y el otro fruto que identifiqué es también madurez espiritual. Hay un crecimiento en cada uno de nosotros, en el conocimiento. En la Biblia se usa la analogía de que pues, al inicio tomamos lechita como bebés, y conforme vamos creciendo y vamos madurando, vamos pidiendo alimento de mayor densidad, ¿no? Y eso nos ayuda a seguir creciendo, a seguir madurando, a seguirnos fortaleciendo, y es parte del proceso de crecimiento de un árbol. Entonces, todos estos frutos es algo que cada uno de nosotros deseamos, ¿no? Al menos unos más que otros de estos frutos nos han de llamar la atención, ¿no? Yo quiero ser la persona más paciente porque me desespero muy rápido, o yo necesito tener mansedumbre, necesito tener templanza porque me hacen algo y luego me enojo y me pongo altivo y repelo y lo que sea. Cada quien identifica como qué frutos no están tan bien en nuestra vida. Pero ¿qué es lo que suele pasar en nosotros los cristianos? Porque tenemos muy claro esto, ¿no? Muchos de nosotros está súper claro las cosas que estamos fallando, tenemos los estándares, digamos, básicos muy claros de qué es lo que está fallando en nosotros, pero queremos resolverlo como los problemas en nuestro día a día, ¿no? Me falta paciencia. No, pues tengo que esforzarme, y cuando alguien me haga desesperar, tengo que decir, no, hay que ser paciente, y tengo que tranquilizarme y contar hasta 10 y lo que sea, y empezamos a esforzarnos para dar ese fruto, pero tenemos que recordar que ese fruto es sobrenatural y que no podemos forzar algo que no viene del ser humano. Es un fruto que viene de Dios. Entonces, por supuesto que puedes trabajar en ser una persona más disciplinada, que puedes trabajar en tener o demostrar más amor a otras personas, etc., etc. Sí se puede, pero va a ser un fruto de ti. No va a ser uno de estos frutos sobrenaturales que Dios quiere poner en tu vida. Vamos a un ejemplo que a lo mejor a alguno de ustedes les viene a la mente. ¿Se acuerdan de la película Arrepiéntanse, hermanos? Habían rosales que habían sembrado los súbditos, y esos rosales los habían sembrado blancos. Entonces las rosas habían salido blancas, pero después se acuerdan o se enteran que la reina los había pedido rosas rojas, no rosas blancas, y sembraron rosas blancas. Y entonces, ¿qué decidieron hacer? Las pintaron las rosas con pintura roja. Dijeron, ya, listo, ya son rosas rojas, ¿no? Y llega la reina y ve una mal pintada y dice, ¿qué es esto? Y bueno, a veces nosotros queremos hacer lo mismo con nuestros frutos, con nuestra vida. Estamos dando un mal fruto
estoy demostrando un defecto de carácter o falta de carácter y lo tapo. Lo trato de corregir con mis propios esfuerzos, con nuestras propias acciones. Estoy súper enojado con mi hermano, pero yo sé que no debo de enojarme, yo sé que tengo que ser paciente, yo sé que tengo que amar a mi hermano. Y entonces estoy bien enojado, pero ¿cómo está, hermano? Muchas bendiciones a usted. Y te vas y, y te enojas y estás frustrado. ¿Por qué? Porque estás tratando de dar un fruto de amor, de perdón en tus fuerzas, pintando las flores blancas de rojo. El fruto que es forzado viene de un esfuerzo humano, muchas veces es fingido. ¿Por qué? Pues porque no viene de nosotros, no nace de nosotros, y es un fruto que no tiene amor, es un fruto que no es sincero. Y por lo mismo, esos frutos son algo efímero. La pintura se va a caer, las flores se van a marchitar y van a salir otras flores nuevas que van a seguir siendo blancas porque el rosal es blanco. Es agotador, es estresante, es frustrante estar fingiendo, estarme esforzando en mis fuerzas a poder cambiar un fruto que están haciendo de mí y que no me gusta, y puede ser muy dañino a otros. El yo andar fingiendo que todo está bien, fingiendo que sí puedo dar ese fruto, o pues como dicen, ¿no? Finge hasta que sea verdad, ¿no? Y es algo que muy difícilmente va a pasar. ¿Por qué? Porque es en tus fuerzas. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia acerca de dar fruto? Hay dos parábolas que yo quisiera resaltar. La primera parábola es la parábola del sembrador, que muchos de ustedes seguramente se acuerdan. El sembrador salió a sembrar. Había una vez. Y bueno, en esta parábola habla de cómo el sembrador sembró la misma semilla, porque era la misma, a diferentes tipos de terreno. Y cada uno de esos terrenos tenía diferentes condiciones. Había espinos, había piedras, había pájaros, había buena tierra. Y bueno, eso lo pueden encontrar en Mateo 13, de 1 al 23, si es que no se acuerdan. Pero no vamos a profundizar tanto en eso. Lo importante de esta parábola son dos elementos que habla de el sembrador. Bueno, tres. El sembrador, habla de la semilla y habla del terreno o de la tierra en donde se está sembrando. Y la segunda parábola es la parábola de la semilla, que habla de cómo el sembrador siembra su semilla y se va, y no sabe cómo, pero se da el crecimiento, ¿no? No tiene que hacer así demasiado, a lo mejor regar, pero la semilla solita crece. ¿Por qué? Pues Dios la hace crecer. Entonces, de esas dos parábolas podemos juntar 4 elementos clave de cómo podemos pasar de una semilla o de nosotros como árboles a un fruto. El primer elemento es la semilla. En la primera parábola que vimos, la semilla, cuando Dios está explicando a sus discípulos, dice que la semilla es la palabra de Dios, el evangelio, sus enseñanzas, todo lo que el Señor nos está mostrando, esa es la semilla. Y viene en Lucas 8:11. Entonces, esta semilla es la primera cosa que nosotros tenemos que cuidar, que cae en nuestra vida. Porque así como Dios da semillas, también el enemigo pone semillas en nosotros. Hay semillas, como en la parábola del trigo y la cizaña, que habla de las ovejas y las que no son ovejas en la iglesia, pero también nos recuerda que si nosotros dejamos en nuestro corazón que cualquier semilla caiga y germine, va a dar el fruto de lo que nos está, o de la que fue diseñada. Entonces tenemos que cuidar que haya buena semilla en nosotros, que esté constantemente cayendo buena semilla. ¿Y cómo lo puedo hacer? A través de leer la palabra de Dios, de escuchar prédicas,
de ser ministrado por otros, de poder alabarle, de poder orar, de estar ayunando y de recibir constantemente de Dios. La buena semilla solamente va a venir de Dios o de otros árboles buenos, que son nuestros hermanos. Entonces, tenemos que estar rodeados de personas que den buena semilla, personas que estén dando buen fruto. Si yo me junto con personas que no están dando buen fruto constantemente, algunas de esas semillas van a caer en mi corazón y van a empezar a germinar y van a empezar a dar frutos que no queremos. Entonces, tengo que cuidar de quién me rodeo. Y no hablo de que ay, no, es que fulanito es bien chismoso y no me voy a juntar con él nunca y que ya que se vaya al invierno y yo me voy a mi casita de cristianos santísimos y no vuelvo a hablar con esa persona. No se trata de aislarme de las personas, se trata de cuidar qué semillas dejo que germinen y si caen semillas que no están bien, las agarro y las tiro. Y estoy constantemente limpiando ese terreno para que nada de eso eche raíz en nosotros. Y si echa raíz, la arranco de raíz y no dejo que crezca. ¿Por qué? Porque el Señor nos está pidiendo que cuidemos esas semillas, que nosotros tengamos buena semilla. El siguiente elemento es la tierra, que es nuestro corazón. Aunque yo esté aquí todos los domingos y esté cayendo buena semilla en nosotros, aunque escuche 3 prédicas diario allá en mi casa mientras hago el aseo o después de haber ido a trabajar o en el coche, si la tierra no es buena, como lo expresó el Señor en la parábola, no va a dar fruto. Nosotros tenemos que preparar nuestro corazón y estarlo limpiando, barbechando constantemente. Hay que quitar las piedras, hay que suavizar la tierra, hay que echarle agüita, hay que alejar a los pájaros, hay que quitar las espinas, hay que quitar las otras semillas que se pueden comer a la semilla buena. Es estar constantemente preparando nuestro corazón para que cuando llegue la semilla sea una buena tierra que dé fruto rápido. Una buena tierra no se tiene que esforzar la semilla en poder florecer o en germinar. Rápido sale. ¿Por qué? Pues porque está el espacio, están los nutrientes, está la humedad, está todo lo que necesita para poder germinar y crecer. Y crece muy rápido en una buena tierra. Entonces, son cosas que nosotros sí podemos hacer, ¿no? Recibir de la palabra de Dios y preparar nuestro corazón. El tercer elemento es el crecimiento. O lo aprendimos en la segunda parábola que hablaba de que el sembrador siembra, pero es Dios quien le da el crecimiento. Podemos tener la semilla, podemos tener la tierra, pero yo no puedo forzar a que crezca. Si yo siembro mi frijolito en mi tierra, no porque me le quede mirando va a crecer más rápido. No porque yo le diga, ya, apúrate, crece, va a crecer. No crecen así, tienen un tiempo. Y este proceso o este tiempo de crecimiento lo lidera Dios. Y Dios va a determinar en qué momento quiere que tú florezcas. Lo que nosotros tenemos que hacer es perseverar. Entonces, ¿qué pasa si yo siembro mi frijolito? Día 1, no ha salido nada. Bueno, le voy a echar agua. Y ya me voy. Día 2, como que todavía no sale. Le echo agua y me voy. Y le sigo echando agua y veo la tierra y no ha salido nada. Y sigue así. No, pues mi semilla no funcionó. No, pues a lo mejor la tierra no era buena. No, pues la semilla estaba ya echada a perder o viejita, no me sirvió. Y te desanimas y la dejas desatendida. Esta parte es donde Dios empieza a desarrollar en nosotros fe. Parte del proceso de poder dar fruto es confiar en que el Señor va a transformar lo que yo estoy poniendo.
El esfuerzo que yo estoy haciendo de recibir buena semilla, el esfuerzo que yo estoy poniendo en preparar la tierra va a dar fruto, pero no va a ser en el tiempo en que yo quiero. Y no va a ser de la forma en que yo quiero, va a ser de la forma en la que esa semilla tiene su genética, de la forma en la que el Señor lo diseñó para ti. Y tenemos que aprender esto y tenerlo muy presente porque tendemos a desanimarnos fácil. El que no estoy viendo un fruto de lo que estoy haciendo, me estoy esforzando mucho, estoy constantemente buscando a Dios y sigo sin cambiar, y sigo siendo grosero, y sigo siendo desobediente, y vuelvo a caer en el mismo pecado una y otra y otra y otra y otra vez. ¿Qué tienes que hacer? Regresar a los básicos. ¿Qué semilla estoy sembrando? ¿Cómo está esa tierra? Y en eso persevero una y otra vez hasta que el Señor dé ese crecimiento y yo pueda verlo. Y este crecimiento se facilita al tener comunión con Dios. El que yo pueda estar en su presencia y conocerlo más, me da esa confianza y esa fe de que el Señor va a obrar. De hecho, entre más tengas comunión con Él, pues Dios te va a confiar más sus planes y Él te va a decir lo que está haciendo. Muchas veces esa desconfianza, esa angustia, ese estrés, esa preocupación de que las cosas no pasan es porque yo no le estoy preguntando a Dios, ¿qué onda? ¿No? ¿Por qué no pasa? Y si buscamos a Dios y si hablamos con Él y si estamos en comunión constante, muchas veces Él nos puede mostrar lo que está pasando. Si hay algo que está estorbando o simplemente es parte del proceso. Dios no es un Dios de inmediatos. Dios le gusta tomarse el tiempo porque las cosas que toman tiempo son permanentes. Las cosas que vienen rápido se acaban rápido, pero las cosas que toman tiempo se arraigan y tienen fuerza y se mantienen constantemente. Por eso el Señor se está tardando contigo. Bueno, a menos que no estés haciendo los dos primeros, ¿no? Entonces no hay semilla que dé fruto. Pero muchas veces el Señor se va a tomar su tiempo en cambiarte, porque hay algo que quiere que tú aprendas, que tú desarrolles y que se quede bien arraigado en ti, para que si viene un viento, para que si viene plagas o algo, ese árbol esté bien firme, porque tiene 200 años de antigüedad y no va a venir un vientecito a tirarlo. Entonces, ¿cómo yo puedo pasar este periodo de crecimiento teniendo esa comunión con Dios y confiando en Él? Y Señor, pongo este fruto o este árbol en tus manos y yo sé que tú vas a hacer que florezca, tú vas a hacer que dé fruto, tú vas a hacer que este arbolito crezca y yo lo estoy cuidando con todo el amor y con todo el cuidado que puedo y todo lo que está en mis manos lo estoy haciendo, Señor. Te toca el resto. Y Él lo va a hacer. Dios es fiel y Él no le falla a quien está buscando agradarle. Y Dios va a dar ese crecimiento. Y una vez que viene ese crecimiento, tú ya no tienes que hacer nada. El fruto solito va a salir. Esas manzanas van a salir de ese árbol sin que el sembrador haya tenido que hacer algo. No tiene que echar así polvitos mágicos o echarle aire o un agua especial, no. Simplemente cuando sea el momento, ese árbol va a dar el fruto que quieres. Ese esfuerzo que vino en las primeras etapas, después ya no te va a costar trabajo. Si tú te enfocas en los fundamentos, ese fruto que tanto deseas, solito va a salir. Vas a tener esa paciencia, ese amor, ese gozo, esa alegría, esa templanza, sin esfuerzo. ¿Por qué? Porque es el Señor quien te lo está dando. Es esa semilla que tú cuidaste, la que solita te va a dar el fruto que necesitas. Entonces muchas veces nosotros estamos esforzándonos y batallando para poder dar ese fruto y ser buen cristiano, y es que no cambio, y es que soy una mala persona, y es que porque soy así, y vivimos frustrados todo el tiempo porque queremos que el fruto salga sin cambiar el árbol, sin cambiar la tierra, sin cambiar la semilla. Eso jamás va a pasar. Entonces,
Tú tienes que enfocarte en los 2 primeros y Dios va a hacer el resto. Tú no tienes que hacer más que estar en constante comunión con Dios. Y bueno, esto es un trabajo en equipo. Es el sembrador quien siembra y es Dios quien hace crecer la semilla. Primera de Corintios 3, del 7 al 9 dice: no importa quién planta o quién riega, lo importante es que Dios hace crecer la semilla. El que planta y el que riega trabajan en conjunto con el mismo propósito, y cada uno será recompensado con su propio arduo trabajo, pues ambos somos trabajadores de Dios, y ustedes son el campo de cultivo de Dios, son el edificio de Dios. Entonces, no te desanimes si no estás viendo el fruto de tu esfuerzo en este momento. Tú tienes que ser fiel y seguir haciendo lo que te toca, sembrar y cuidar esa tierra. Y tú sigues sembrando, y si no dio esas semillas, vuelve a sembrar y vuelve a sembrar y vuelve a sembrar, y Dios va a hacer crecer esa semilla. Es un trabajo de 2, nosotros y Dios. Sin uno no funciona. Dios no va a hacer crecer algo que yo no siembre, y no va a crecer algo sin Dios. Aquí era donde venía Jeremías 17:7. Disculpen. Pero benditos son los que confían en el Señor y han hecho que el Señor sea su esperanza y confianza. Son como árboles plantados junto a la ribera de un río, con raíces que se hunden en las aguas. A esos árboles no les afecta el calor, ni temen los largos meses de sequía. Sus hojas están siempre verdes y nunca dejan de producir fruto. ¿Por qué? Porque están en un buen lugar, están constantemente nutridos, y las cosas se van a dar cuando están alineadas a los principios de Dios, los principios bíblicos. Entonces, hermanos, el mensaje que quiero que se lleven, porque a veces recibimos y decimos, sí, amén, 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 y al siguiente domingo, ¿y de qué predicaron? Bueno, si algo se tienen que acordar de este mensaje o de esta prédica, es esto. El buen fruto no se puede hacer en tus fuerzas. Solo se da cuando tienes la semilla correcta, la tierra correcta, alimento constante y recordando que es Dios quien hace crecer. Entonces, yo doy mi parte, Dios hace lo suyo y voy a dar fruto abundante como tanto deseo. ¿Por qué? Porque habré seguido los principios de Dios, que es la siembra y la cosecha. Amén. Bueno, ese es el mensaje de hoy. Dios les bendiga. Vamos a pasar a la Santa Cena. Vamos a orar para pedirle al Señor que esta palabra haya caído en nuestros corazones como una semilla y que pronto pueda dar el fruto que necesitamos. Señor, muchas gracias por este tiempo. Gracias por que nos permites aprender de ti, Señor, que tú nos muestras aquello que te hemos pedido, Señor. Yo te pido que tú pongas ese deseo de dar buen fruto en cada uno de nosotros, Señor. Que tengamos ese anhelo de poder ser bendición a otros, de ser bendición a mi familia, de poder desarrollar ese fruto de carácter en mi vida y que yo pueda ser moldeado a ti, Señor, que yo pueda seguir tus caminos y que pueda dar ese fruto nutritivo, abundante, Señor, hermoso y delicioso para poder bendecir a otros, Señor, que pueda yo entender ese proceso, que pueda tener esa perseverancia, Señor, de poder sembrar y poder limpiar todos los días mi tierra, que pueda seguir recibiendo de tu alimento, de tu palabra, de tus semillas, Señor, y que eso dé fruto, Señor. Danos la confianza, danos la fe de que a pesar de que no veamos resultados en el momento, tú estás obrando, Señor, porque tú obras para bien a aquellos que te aman, Señor.
Y a pesar de las dificultades, a pesar de que yo no vea frutos, tú estás obrando en mi vida, Señor. Yo tengo esa confianza, yo tengo esa fe de que tú vas a hacer tu obra, Señor, porque tú lo has prometido, porque tú has prometido que aquello que sembramos, eso vamos a cosechar, Señor. Ponemos en tus manos esa semilla, ese esfuerzo, Señor, que hemos puesto día a día para que tú lo utilices, Señor, y pueda crecer ese árbol, pueda dar fruto y que podamos alimentarnos de él y ser bendecidos y darte toda la gloria y toda la honra, porque no es por mi esfuerzo, Señor, sino porque tu misericordia, porque tu gracia permitió que ese árbol diera fruto y porque eres tú quien nos hace crecer y nos hace ser bendecidos por ti, Señor. Lo ponemos en tus manos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga.